¿Alguna vez te has preguntado cómo sé que lo que sé es verdad? ¿Cómo sé que mi visión del mundo es la correcta, que está fundamentada sobre la verdad? Y ese es el tema que vamos a tratar en este día. Buen tema tenemos hoy, Sujel, como siempre. Sí, es un tema que algunas personas pueden considerarlo muy filosóficos, pero si tú te pones a ver, nosotros nos pasamos el día entero, cuando estamos despiertos, usando la mente para entender las cosas. Es decir, tratamos de adquirir conocimiento, evaluar el conocimiento, hasta para llevar un tratamiento médico tú necesitas conocer si es confiable, lo que tú estás viendo en la hoja que trae los medicamentos, etcétera. O sea, nosotros usamos el conocimiento para todo. Así que aunque yo pueda usar una palabra filosófica para decir que en el día de hoy, en Entendiendo los Tiempos, vamos a estudiar epistemología, en realidad lo que estamos preguntándonos es ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo tú adquieres conocimiento? ¿Cómo tú puedes evaluar tu conocimiento de tal manera que puedas rechazar lo falso y abrazar lo verdadero? Muchos te van a decir, bueno, por la experiencia, por la razón, pero tú no sabes si la experiencia que tú has tenido es la correcta o las cosas que tú entiendes que son verdad, como decíamos al inicio, son realmente verdad. Y entonces, Sujel, ¿cómo nos hacemos? ¿Tú me permites, Eduardo, comenzar este programa hablando un poquito de filosofía? Yo sé que no lo hablamos antes del programa, pero porque es importante ubicar a los oyentes en el contexto filosófico del tema que estamos tratando aquí. Fíjate, en la filosofía hay tres temas que son fundamentales, que son la metafísica, la epistemología y la axiología. Entonces, vamos a poner esto ahora en español. La metafísica es lo que estudia la naturaleza del ser, lo que es eso, o sea, qué son las cosas en realidad y todo lo que va más allá de lo físico, por eso se llama metafísica. Por ejemplo, ¿existe Dios? Eso es metafísico. ¿Existe el alma más allá del cuerpo? Eso es metafísico. Entonces la metafísica se encarga de estudiar todo esto. Luego viene la epistemología, la palabra episteme significa conocimiento, y la idea es el estudio del conocimiento, como yo te decía hace un momento. ¿Y cómo lo adquirimos? Exactamente. Y la axiología es la teoría del valor. ¿Cómo yo defino mis valores? Por ejemplo, la ética es una rama de la axiología. La estética, que estudia la belleza, es una rama de la axiología. Los valores, hoy se habla mucho de que esta sociedad no tiene valores. Bueno, eso es axiología. Una de las cosas que discuten los filósofos es, de estas tres cosas, la epistemología, la metafísica y la axiología, ¿cuál debe ir arriba y en el sentido de cuál es la central de la que depende todo lo demás? Alguien te va a decir, bueno, la metafísica, porque yo necesito primero saber si Dios existe, si no existe, si yo tengo un alma, si no la tengo, etcétera, etcétera, para entonces de ahí ver cómo yo conozco las cosas y los valores que yo voy a abrazar en mi vida, sí. Pero otra gente te va a decir, no, la epistemología, porque aún para tú poder preguntarte si existe Dios, si no existe Dios, si no tiene alma, si no existe alma, tú estás usando la epistemología. Y otro te va a decir, no, la axiología. ¿Tú sabes por qué? Porque tus valores al final van a influenciar lo que tú crees que conoces y lo que tú crees acerca de Dios y etcétera. De las tres, esa es la que menos me convence, ese punto de vista. Ok, y que yo te dijera si mejor lo vemos de esta manera, que las tres áreas o las tres ramas de la filosofía son interdependientes. Que al final es un círculo que viaja continuamente de un sitio a otro. Entonces yo no puedo decir, lo principal es la epistemología, lo principal es la metafísica. Ahora, vamos a partir de la metafísica por una simple razón, porque es el comienzo de todo. No necesariamente porque es la parte más importante, sino porque es el inicio. Tenemos que empezar por el índice y luego por la primera página del libro. ¿De dónde viene el ser humano? Somos seres creados por Dios.
Entonces tenemos que empezar por ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Sujel. Fíjate, uno de los grandes problemas que tiene el hombre hoy con el conocimiento, el mundo, Eduardo, está ahora mismo filosóficamente en una situación epistemológica terrible porque se han quitado las bases que antes sustentaban el conocimiento y ahora todo es verdad, nada es verdad, es... El relativismo existente. Exactamente, lo de lo que hablábamos cuando hablábamos de la ética, bueno, ahora estamos hablando del conocimiento. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 1? Que el gran problema del hombre es que Dios, que lo creó, se ha revelado a través de las cosas creadas, pero el hombre ha tomado la decisión de suprimir la verdad revelada. Y vivir como a él le parece, dándole la espalda a Dios. ¿Y cuál es el resultado que produce eso? El hombre se ha desviado, se ha ido detrás de los ídolos y en una mente que está de un ser caído, imagínate cómo eso se reproduce, es lo que estamos viendo en el mundo hoy. Alguien dice que el caos que vemos en el mundo no es más que el caos interno que hay en cada hombre. Pablo lo dice de esta manera: profesando ser sabios, se hicieron necios o se hicieron vanos. Me llama la atención cómo en el Salmo 115, cuando se habla de los ídolos, dice, no oyen, no ven, no entienden, semejantes a ellos son los que los hacen. Salmo 115, versículo 8. La idolatría es un problema serio, porque al tú rechazar al Dios que te creó, tú pierdes completamente el norte en todo, incluyendo la epistemología, el conocimiento, incluyendo la axiología, los valores. Se hicieron vanos. O como lo dice en Jeremías capítulo 2, versículo 5, Jeremías le pregunta, o Dios a través del profeta le pregunta a su pueblo, ¿qué fue lo que yo le hice a ustedes? En otras palabras, para que ustedes se alejaran de mí y se fueran tras lo vano y se hicieran vanos. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Qué potente es eso, esa declaración. Ustedes se fueron tras lo vano y ¿qué pasó? Eso lo ustedes influenció, se hicieron vanos. eso lo dominó. Ok, eso es exactamente lo que está pasando en el campo de la epistemología desde que el hombre es hombre. Desde que el hombre comenzó a pensar fuera de la revelación bíblica, desde los filósofos griegos han estado absolutizando aspectos de la creación. Pablo dice, ustedes cambiaron la gloria del creador por lo creado. Y lo que ha pasado a lo largo de la historia de la filosofía, y ahora vamos a entrar directamente en nuestro tema, es tomar un aspecto de la creación y hacerlo absoluto. Por ejemplo, ¿qué hace el materialista? Lo material es todo lo que hay. No existe Dios, no existe el alma, nosotros somos pura materia. El materialista toma la materia que fue creada por Dios y la convierte en un ídolo en cierto modo, porque la materia lo explica todo, y eso que lo explica todo tiene que ser la causa primera. Y de hecho, Aristóteles hablaba de la materia casi como si fuera divina. ¿Y cómo a través de la materia, saliéndonos un poco, explican las emociones, los sentimientos, reacciones químicas de la materia? Reacciones químicas de la materia. El problema con eso es que esos autos se refuta, porque si tú crees que tus pensamientos son frutos de reacciones químicas que tú no controlas, ¿cómo tú confías tanto en tu razonamiento? No puedes. No tendría sentido. El empirista te va a decir, no. Yo no adquiero conocimiento a través de la razón, sino a través de mis percepciones sensoriales. Yo necesito experimentar. Y a través de la experimentación, el método científico, yo llego al conocimiento de la verdad. El problema con eso es, en primer lugar, que tus sentidos te engañan. En segundo lugar, de hecho, te ha pasado seguramente que tú vas por una carretera y ves un charco de agua y después resulta que era una ilusión óptica. Los oasis famosos que la gente ve en los desiertos. O tú pones una cuchara en un vaso y la cuchara se ve deformada. Pero eso es una percepción equivocada, porque la cuchara sigue siendo cuchara y no está deformada, pero el agua la hace ver deformada. Pero lo que postulan el método científico, Sujel, hacen un postulado y hacen las pruebas para probar esa hipótesis que ellos hicieron. Sí, pero al final de cuentas, las conclusiones de la hipótesis tú tienes que razonarla, o sea que al final
El empirista termina siendo un racionalista. ¿Por qué? Porque el empirista tiene que confiar en su razón autónoma para sacar conclusiones. Yo hago el experimento, fíjate que no todos los científicos creen lo mismo, haciendo los mismos experimentos. Sí. No llegan a las mismas conclusiones. Están razonando con una razón autónoma, es decir, no gobernada por el Dios que nos creó y que se reveló en su palabra, y por lo tanto yo estoy a expensas de mi razonamiento. Y mira, Eduardo, cuando tú estudias la historia de la filosofía, tú te das cuenta que termina siempre en un callejón sin salida y que el filósofo A va a ser desmentido por el filósofo B, que a su vez va a ser desmentido por el filósofo C. O sea, tú tomas, por ejemplo, todos los filósofos que influenciaron la mente moderna. Ya olvídate de los griegos. Estamos hablando de lo que pasó después de la Reforma, de lo que pasó en la Ilustración. Tú tomas a Descartes, o tú tomas a Hume, o tomas a Kant. Y es impresionante, Eduardo. Mucha gente en el día de hoy en su vida han oído a ninguno de estos filósofos, o aquellos que sí conocen de estos filósofos nunca lo han leído. Y sin embargo están siendo influenciados, muchas de las personas están influenciadas por ellos y por sus teorías. Okay. Por eso es que es tan importante que nosotros entrenemos a nuestros jóvenes sobre todo, pero también a nuestros miembros en la iglesia, para que tengan un filtro bíblico que cuando sean atacados por todas estas teorías filosóficas, aunque ellos no sepan quién es Kant, aunque ellos no sepan quién es Hume, aunque ellos no sepan quién es Descartes, conozcan la moneda verdadera. Ellos digan, espérate, esto no encaja con lo que Dios me ha revelado en su palabra. Ahora, eso me lleva a una pregunta. ¿Puede el conocimiento humano alcanzar esa verdad absoluta? Sí, pero no absolutamente. Tú preguntaste al principio, ¿cómo yo conozco? ¿Cuál es el procedimiento a través del cual yo conozco el proceso? Y cómo yo sé que lo que conozco es verdadero. Sí, ¿cómo sé que lo que sé es verdad? Exactamente. Bueno, en primer lugar, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y eso es un punto importante, porque la causa primaria de todo tiene que ser trascendente por encima de lo creado. O sea, si yo soy alguien, yo no puedo haber sido creado por algo. Está claro. Alguien no puede proceder de algo. Yo necesito que un ser personal inteligente me haya creado, y como Él me creó a su imagen y semejanza, yo tengo inteligencia, yo tengo raciocinio, yo puedo razonar. Pero también ese Dios me ha dado 5 sentidos. Y por lo tanto, yo también puedo alcanzar cierto grado de conocimiento a través de las percepciones sensoriales. Es por eso que el cristiano no se casa ni con el racionalismo ni con el empirismo, sino que dice la fuente del conocimiento es variada, es compleja. Hay cosas que para yo conocerlas necesito experimentarlas. Pero hay otras que no. Eduardo, ¿cómo tú sabes que 2 más 2 es igual a 4? Bueno, uno lo ve físicamente, pero también se lo enseñan en el colegio. Sí, pero ¿cómo? Fíjate, déjame ponértelo más claro. Yo no te estoy preguntando cómo tú sabes que 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas. La pregunta es, ¿cómo tú sabes que 2? Dame un 2. ¿Tú tienes algún 2 que me puedas prestar? Ese es un concepto dado por el razonamiento matemático que a uno se lo enseña en su gel, porque si un niño nace y no le enseñan eso, no va a saber que esta taza y este vaso son 2. Entonces, aún los materialistas tienen que decirte lo siguiente: mira, hay cosas que yo tengo que presuponer y no me pregunte cómo, yo solo sé que lo sé. Sí. Entonces, al final, él es creyente. De hecho, yo últimamente he estado tratando de cambiar un poco mi forma de presentar el evangelio en este sentido. Nosotros siempre decimos, bueno, o tú eres teísta, crees que existe Dios, o tú eres incrédulo. No. O tú eres teísta o tú eres un idólatra. Porque al final no hay nadie que sea incrédulo. Todos nosotros, todo ser humano parte de una creencia, aún el ateo. Y por lo tanto, al final no hay nadie incrédulo. Todos somos creyentes. Depende de lo que tú crees. Sí.
si tú eres creyente en el Dios vivo y verdadero que se reveló en su palabra, entonces tú vas a pensar de cierta manera. Si tú eres un idólatra, es decir, que has sustituido al Dios vivo y verdadero que creó todas las cosas y que se reveló en su palabra por un ídolo, es decir, cualquier cosa creada, sea la razón. Fíjate, el racionalista es un idólatra. ¿Por qué? Porque idolatra su razón. Su razón, sí. Él sustituye a Dios por su razón. El empirista es un idólatra porque él está sustituyendo a Dios por sus percepciones sensoriales. El romántico, y no me refiero al tipo que oye bolero y piensa en su mujer, no, me refiero al movimiento del romanticismo. El romántico idolatra la imaginación. El marxista idolatra el sistema económico. El nacionalista idolatra su nación. Nosotros creemos que en cada uno de esos movimientos hay algo de verdad. Porque existe la materia, porque Dios nos dio 5 sentidos para conocer la verdad, porque tenemos imaginación, porque el hecho de que tú nacieras como dominicano y no como chino, eso es importante en tu vida y tiene cosas importantes que ver, etcétera, etcétera. El sistema económico de una nación es importante y político también, pero nosotros no idolatramos ninguna de esas cosas, sino que creemos en el Dios que se revela en su palabra y nos da una cosmovisión, un lente que nos permite llegar al conocimiento de la verdad verdadera, de la verdad total, aunque yo no conozca todo, ni nada lo conozca absolutamente, porque yo no soy Dios. Entonces, en conclusión, el hombre por sí mismo no puede conocer esa verdad absoluta. No, yo necesito que el Creador me lo explique. Yo necesito que el Creador me explique qué fue lo que él hizo, su creación. Yo necesito que el Creador me explique quién soy yo. Ah, bueno, tú eres un ser creado a mi imagen y semejanza. Tú no eres un animal. Tú no eres una planta. De hecho, me llama muchísimo la atención que Aristóteles decía, nosotros tenemos 3 facultades. La facultad vegetal, la facultad sensorial y la facultad del raciocinio. Y él decía, en cuanto a la facultad sensorial, nosotros compartimos eso con los animales. En la facultad vegetativa, nosotros compartimos eso con los vegetales. Pero lo que distingue al ser humano es que piensa. Tiene una razón. Ahora, el problema es qué hace Aristóteles con ese pensamiento. Porque en vez de decir, ¿qué me dice eso? Que el principio de todas las cosas tiene que ser razonable, tiene que tener raciocinio. Él llega a la conclusión más bien de que nosotros somos creados de alguna forma, porque él no piensa que hay un momento en que comienza la creación, sino que la causa primera de todo es un motor inmóvil que no es personal, pero que piensa. Está un poco, como decimos nosotros, jalado por los moños eso, bueno. Sí. No. Pero fíjate, Aristóteles es un tipo inteligente, es probablemente el filósofo más importante junto con Platón de la historia del pensamiento. Pero, ¿qué pasó con ellos que son idólatras? Pablo dice, otra vez, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, suprimen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, la historia del pensamiento del hombre a lo largo de los siglos ha sido la historia de la vanidad humana pretendiendo ser dioses y cambiando al Dios vivo y verdadero por cosas creadas. La razón tuya y mía es creada por Dios. Nuestros sentidos fueron creados por Dios. Todo lo que somos fue creado por Dios. Entonces yo no puedo hacer un ídolo de esas cosas. Y todas las teorías del conocimiento que se han probado a lo largo de la historia tienen ese problema. Vienen de la vanidad, de la idolatría. Entonces, ¿qué yo necesito para pensar correctamente y adquirir ese conocimiento verdadero? Tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas... ¿Arrepentirme de qué?
arrepentirte, bueno, de todos tus pecados en primer lugar, pero sobre todo arrepentirte de tu idolatría. Tú debes volverte de tus ídolos falsos al Dios vivo y verdadero. Fíjate cómo Pablo describe la conversión en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Sí. Dice, aún las personas que los conocen a ustedes dan testimonio de cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para adorar al Dios vivo y verdadero. Y esperar De los cielos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí. Pero fíjate, al Dios vivo y verdadero. Los ídolos son falsos, son vanos. Y si tú sigues los ídolos, te volverás vano. Te convertirás en uno de ellos. Porque los ídolos no son nada. Entonces ese es el problema en el que estamos ahora mismo en el mundo occidental. La base del conocimiento ha sido destruida. Y como ha sido destruida, el hombre ahora mismo vive en una confusión horrible. Yo estaba viendo en estos días una señora con un aire de intelectualidad que decía, la razón no existe, porque la verdad no existe. La verdad es relativa entonces. No existe, porque tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Es como tú y yo percibimos el mundo fuera de nosotros. Entonces yo le decía a mi esposa, que estaba hablando con Gloria, le dije, Gloria, mire este video. Esta señora dice, la razón no existe y la verdad no existe. Pero ella tiene razón. Es como, oí un chiste en estos días, muy medio filosófico. ¿Qué tiempo tenemos, Eduardo? Porque estamos aquí hablando. Nos quedan 8 minutos de programa. Bueno, tenemos tiempo. Eduardo, fíjate cuál es la falacia de esto. Déjame decirte algo. Ajá. En días atrás me dijo un hermano, pastor, con esos últimos programas me bota humo la cabeza. Me estoy tratando de modelo sencillo. Pero, ok. Esto es un chiste, pero el chiste es filosófico. Si yo te digo que no me hagas caso y tú no me haces caso, tú no te puedes poner. Me hiciste caso. Oye, sí. Oye. ¿Tú sabes sí. cuál es el juego de palabras aquí? Que todas esas boberías... Pues yo te hice caso a no hacerte caso. Pero es autodestructivo. Sí, o sea, ¿cómo tú dices que la razón no existe? Entonces yo te preguntaría, la verdad no existe. Entonces yo te preguntaría, pero tú tienes razón en decir que no hay razón. ¿Tú tienes razón o no tienes razón? Te está enfrentando, Subelo. O sea, está siendo absoluto en la cosa que te está diciendo. Si yo hablo con un materialista que me dice, no, el alma no existe. Ni la mente, todo eso es una ilusión, como decía Nietzsche. Tú crees que tú piensas, pero eso es una ilusión. Entonces, ¿cómo tú confías tanto en tu ilusión para inclusive hasta ponerte a escribir libros y convencer a los demás de que tú tienes razón? ¿Tú tienes razón de qué? Subelo, es que no son congruentes. No lo son. En lo que expresan y cómo viven, en lo que ellos mismos creen, Subelo. Yo sé que lo que yo voy a decir no es políticamente correcto en esta generación pluralista en la que nos ha tocado vivir, pero Eduardo, la única cosmovisión, es decir, la única visión de la realidad que tiene sentido y que es internamente coherente consigo misma es la cosmovisión bíblica. Todas las demás terminan en un callejón sin salida, terminan en un cul-de-sac. Sí, pero muchos te dicen a ti, es que ustedes son unos fanáticos, no hay una relación entre la fe y la razón, son incompatibles. Eso es una buena observación, la que tú acabas de hacer. Agustín de Hipona decía, yo creo para entender. Yo creo para entender. ¿Tengo que creer para entender? Sí, cualquier cosa. Fíjate, vamos a tomar un científico. Un científico ateo, no importa si es ateo o si es creyente, no me importa, es un científico. Él tiene que creer que el planeta Tierra y la creación, el universo, porque él no cree en creación, es uniforme. ¿Por qué? Porque él no ha viajado a cada rincón del espacio para poder probar sus leyes y ver que lo que funciona aquí funciona en China. Cuando Newton esbozó su teoría de la... ¿cómo se llama esto? De la gravedad. Sí.
Algunos dicen que fue que una manzana le cayó en la cabeza. Yo no sé cómo fue que lo hizo, pero bueno, él no tuvo que ir a través de todo el planeta Tierra tirando cosas a ver si todas caían al suelo. Porque él asume que es una ley universal. Que es una ley universal, pero ¿cómo lo sabe? No lo asume. El científico tiene que asumir que él tiene que ser honesto con sus hallazgos. Porque si es deshonesto, entonces al final de cuentas sus experimentos no lo van a llevar a ningún sitio. Entonces él está partiendo de una presuposición que la cree por la fe. O el cientificista o cientifista, como tú lo quieras poner, él dice, yo solo acepto como verdad aquello que puede ser probado científicamente. Entonces te dice, el conocimiento solo se adquiere a través del método científico. Ok, con todo el debido respeto. Eso es autodestructivo. ¿Por qué? Porque yo no puedo probar científicamente, usando el método científico, que la única fuente de verdad es el método científico. Eso es una declaración filosófica que yo la acepto a priori, yo la acepto por la fe, y luego entonces vivo de acuerdo a ella, a pesar de que tengo que ser incoherente. Voy a ser incoherente, el cientifista es incoherente, porque él, aunque cree que no existe el alma porque no la puede probar, él confía en su mente. Pero ¿cómo tú confías en tu mente? Termina siendo incoherente. Es como Carl Sagan, el famoso científico norteamericano, un tipo súper inteligente, brillante. A mí me encantaba Carl Sagan cuando lo veía en sus presentaciones en la serie Cosmos, que la daban siempre Semana Santa. Carl Sagan comenzaba su serie, no sé si te acuerdas, pero él decía, el universo o el cosmos es todo lo que ha habido, es todo lo que hay y es todo lo que habrá. Pero ¿cómo un ser humano puede saber a ciencia cierta, como dicen ellos, que el cosmos es todo lo que ha habido? Y tú has estado ahí desde siempre. ¿Cómo tú puedes saber que el cosmos es todo lo que hay? Tú te has ido a todas partes para poder escudriñar eso. ¿Cómo tú sabes que el cosmos es todo lo que habrá? ¿Tú conoces el futuro? Eso es una declaración filosófica. Y como alguien decía, una persona que conocía a Carl Sagan personalmente, él decía que Carl Sagan, cuando está muriendo, le dice a su hijo, hijo mío, tú sabes que yo siempre te he amado. En ese momento Sagan negó todo lo que había creído en esa simple declaración a lo largo de toda su vida, porque un ser que es pura materia no puede amar. Yo puedo ser inclinado a alguien porque mis neuronas, porque mis reacciones químicas me llevan a creer que mi esposa es la apropiada para mí, pero a la larga, yo soy una máquina, yo soy pura materia, yo no soy una persona. Es así. Sujel, en los pocos minutos que nos quedan de programa, 3 minutos, ¿cómo yo puedo entonces y dónde obtener esa información verdadera? Dios existe, bueno, está bien, Dios existe, lo sabemos, lo creemos, pero esa información que yo necesito para formar esa visión del mundo, ¿dónde la consigo? Yo necesito la revelación de Dios, y esa revelación viene a través de 3 fuentes. Esa revelación viene a través de la creación. Cuando yo miro lo creado, es más que obvio que hay un diseñador inteligente que creó todas las cosas que existen. Eso es más que obvio. Cuando se junta un óvulo, un esperma, ahí se forma una criatura, se forman los huesos, ojos, corazón, todo eso. Eso no vino del azar. Pero ese Dios no solamente se revela en la creación, sino que se revela en su palabra. Y alguien dirá, pero ¿cómo tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Y yo te diría, bueno, léela, escudriñala, y te vas a dar cuenta que es absolutamente imposible que ese libro lo hayan escrito un grupo de seres humanos conspirando para crear un libro que supuestamente es una revelación divina. Pero el tema de hoy no es el por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la última revelación de Dios es su propio Hijo. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, vino al mundo, y Él es el Logos de Dios. Él es el que nos revela a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, dice en Juan capítulo 1, versículo 18. Así que
¿cómo tú puedes comenzar a caminar por la senda de la verdad? Acepta primero que tú eres una mera criatura. Acepta que tu razón no es autónoma. Acepta que tus sentidos no te pueden mostrar toda la verdad de todas las cosas, porque hay cosas que son verdaderas que no se prueban con los sentidos. O sea, si yo te pidiera, tú me puedes, por favor, mostrar un momentico para mostrar aquí en la cámara el amor que tú le tienes a tu esposa. Sí, no se ¿Dónde puede. está tu amor? Entonces, eso yo no lo puedo percibir con los sentidos. Alguien dirá, sí, pero tú puedes ver sus actuaciones. Pero eso pueden ser reacciones químicas otra vez. Entonces, yo no puedo ver el amor, ni puedo ver la mente tampoco. Yo veo el cerebro, pero no la mente. Y finalmente, arrepiéntete de tu autonomía, de pretender que tú eres un ser que puede vivir de espaldas a Dios. Confiesa tus pecados y vuélvete a Dios confiando únicamente en Jesucristo, el Dios encarnado que cumplió la ley en mi lugar y que luego murió en una cruz para pagar mi deuda con el tribunal divino y luego resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y entonces tú vas a comenzar a tener verdadero conocimiento. No es que la persona no creyente en Dios, en el Dios vivo y verdadero, no tiene nada de conocimiento. Es que no puede interpretar correctamente ese conocimiento terminando en la gloria de Dios. O sea, usar todo lo que sabe para que Dios sea glorificado y para que yo pueda tener una vida bienaventurada. El incrédulo tiene pedazos de información, pero no tiene la cosmovisión que le da sentido a todos esos retazos de conocimientos que tiene. Entonces, complétame esta frase. Yo sé que lo que sé es verdad. ¿Cuándo? Cuando encaja con los parámetros que Dios me ha dado en su bendita palabra, que es fiel y verdadera, como dice el Salmo. Entonces, yo sé que estoy en la verdad cuando mis pensamientos encajan con los de Dios. ¿Qué es la verdad? La verdad es todo lo que encaja con la realidad, tal como Dios la percibe, no como yo la percibo. Es todo lo que encaja con la realidad, tal como Dios la percibe. Gracias, Sugel. Espero que el programa haya sido comprensible, entendible. Tú sabes que hay algo que entiendo. Las personas ahora no quieren pensar profundamente, y creo que estos programas que hemos hecho de la Cosmovisión nos obligan a pensar, y a muchos el escuchar el programa 2 o 3 veces, porque son conocimientos vitales en el mundo en el cual estamos viviendo. Absolutamente, lo creo así. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.